la anterior clase vimos lo que es adaptación celular, ¿cierto? Lo que es la hiperplasia, metaplasia, atrofia. Esa secuencia, lo que le sigue es la inflamación. ¿Tiene idea más o menos de a qué se refiere inflamación? Aquí estamos tratando de querer decir con inflamación. Será lo mismo decir calor, rubor, dolor, impotencia funcional a edema. ¿Traducirá lo mismo inflamación? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bueno, ¿qué es la inflamación? Una reacción compleja mediada por múltiples mediadores y células a raíz de una agresión, ya sea física o ya sea biológica, ¿no? En una agresión física, aquí la imagen está traduciendo, ¿no? Un típico corte en la piel, en el cual van a haber dos cosas inicialmente. Va a haber factores de coagulación para parar el sangrado, a la misma vez va a haber reacción inflamatoria porque va a haber agentes infecciosos que van a ir a donde está el corte y esos agentes infecciosos van a traer los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos a su vez van a hacer lo que se llama liberación de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la histamina. ¿Para qué? Para que a este nivel se produzca una vasodilatación y por consecuentemente va a tener mayor aflujo de células inflamatorias para que neutralice esta agresión inicialmente y posteriormente la repare, que es la finalidad. La inflamación tiene por consiguiente llegar a un proceso de reparación celular. ¿Ya? La inflamación tiene por sí tres respuestas en el organismo, una respuesta vascular, una respuesta celular y una respuesta sistémica. ¿Y cuál es la finalidad de esas tres respuestas que vamos a ver más adelante? Es atrapar y fagocitar y neutralizar el estímulo nocivo para llegar a un momento a recuperar la funcionalidad celular. Esta inflamación, como les mencionaba, produce la tetrada característica y conocida por todo el mundo que debe estar en sus libros de fisiología, fisiopatología, que es la tetrada de Celso, ¿no? Cuando hay inflamación, tiene que haber dolor, calor, rubor, tumor y posteriormente impotencia funcional, ¿no? ¿Por qué hay dolor? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha de haber golpeado o lo han debido golpear? ¿No? Donde se golpea se produce liberación de mediadores inflamatorios como la histamina y la bradicina. La bradicina generalmente es la que produce la liberación o la estimulación del dolor. ¿Ya? ¿Por qué se produce el calor? Parece que le estoy hablando chino, ¿no? ¿Por qué se produce el calor en una inflamación? ¿Pero por qué? Exactamente. Principalmente, como va a haber una agresión, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hace que al nivel de la lesión, donde se ha producido la noxa, haya una mayor vasodilatación. Y esta vasodilatación va a tener atraer dos cosas con ella. Una, aumentar el flujo de células inflamatorias, y al aumentar el flujo de células va a aumentar el calor porque va a aumentar el tránsito de los glóbulos rojos. Por eso se produce el calor local, no estamos hablando de fiebre, ¿ya? Calor local. Ahora, el tumor, ¿por qué se produce el tumor? O el edema, la hinchazón que pueden decir en casa. Eso se produce porque ya tenemos una vasodilatación mediada por un agente. Esta vasodilatación que no es más que decir que los vasos, estamos en el tumor. Se produce una vasodilatación y esta vasodilatación hace que fugue líquido al intersticio y eso aumenta el volumen. Y es eso lo que se manifiesta como tumor. Y el rubor, por el mismo hecho de que aumenta el calor, se pone rojo. Posteriormente, si hablamos de una extremidad que sufrió una fractura, un golpe, ¿qué va a ser? Primero dolor, rubor, calor y pérdida de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a poder ya
sea flexionar la mano o levantar el hombro si fuese una fractura a nivel del hombro. Entonces, esa entrada quiere decir que se da generalmente en los abscesos o los cuchiches que conocen algunos. Primero se pone rojo, después se pone con calor, después aumenta de tamaño y después se pone con una tumefacción para drenarlos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Bien. Recordando que un vaso sanguíneo, y en el vaso sanguíneo, ¿no?, está descubierto por endotelio, o debajo del endotelio hay una submucosa, una muscular, por detrás de la muscular una submucosa, pero dentro del vaso, normalmente el flujo sanguíneo, ya sea de glóbulos blancos, glóbulos rojos, es laminar, como trata de esquematizar la imagen. O sea, no llegan a tocarse glóbulos rojos ni glóbulos blancos con el endotelio de los vasos. Y esto tiene una finalidad. Estos se repelen, ¿por qué? Porque en el momento que llegan a tocarse, desencadenan procesos ya sea de coagulación o inflamatorios, mediados por los receptores que tanto tienen los glóbulos blancos como el endotelio en su totalidad. Dentro de la inflamación, ¿no?, que la inflamación en términos generales es una respuesta a una agresión, tenemos dos tipos, la aguda y la crónica. ¿Qué va a diferenciar? Ciertos tipos de presentaciones de cada una y el tiempo sobre todo. Bien. En la inflamación aguda va a haber liberación de mediadores inflamatorios originados por el agente agresor, ¿no?, que pueden ser proteínas, leucocitos o sustancias químicas netamente. Existen tres componentes en la inflamación aguda que ya les voy a mencionar: alteración del calibre vascular, cambios en la estructura del calibre vascular y la migración de los leucocitos, ¿no? La inflamación aguda tiene estos tres cambios y vamos a ir viendo qué hay en cada uno de ellos. Como mencionaba, puede ser debido a patógenos, toxinas, traumatismo, radiaciones, enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Lo más característico de la enfermedad crónica es la artritis reumatoidea, que produce deformación de las articulaciones. ¿Ya? Dentro de los cambios vasculares, no olvidemos que los vasos están cubiertos o recubiertos por ¿qué tipo de músculo? Liso. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que un vaso se contrae y se dilata, ya sea por estímulo directo o por noxas o por toxinas, en el caso de los choques sépticos, ¿no? ¿Esto qué va a causar a su vez? La vasodilatación, que va a hacer que el vaso se vuelva más grande en uno de sus extremos. Podemos ver aquí un capilar normal, ¿no?, donde está la parte arterial, la parte venosa, no hay dilatación. Dentro, en el tejido celular subcutáneo también vemos algunas células que no están causando ningún problema, pero que normalmente están ahí. ¿Ya? Cuando hay un proceso de inflamación, lo que hace que se dilaten los vasos principalmente son la histamina y el óxido nítrico. ¿Cuál es la función? Hacer que el calibre aumente. Al aumentar el calibre de los vasos, va a aumentar la presión dentro de los vasos, lo cual va a hacer que aumente la presión hidrostática y por ende va a haber fuga de intravascular a extravascular. Ese líquido que va a traspasar, que va a salir de los vasos, va a ir al tejido celular subcutáneo y va a aumentar el volumen, haciendo que haga tumor. A su vez, como va a haber traspasación de líquidos, no olvidemos que no solo el líquido, hay proteínas y también hay glóbulos blancos. Estos van a liberar más mediadores inflamatorios para hacer que más células blancas, neutrófilos, acudan al lugar de la lesión para seguir tratar de hacer que este proceso infeccioso no se extienda, o sea, tratar de englobarlo. ¿Ya? Estos dos procesos, lo que es la vasodilatación, aumento de la permeabilidad de vasos, ¿qué es lo que va a hacer?
que a este nivel la velocidad de la sangre, del flujo, disminuye haciendo que sea mucho más viscoso. ¿Saben qué significa el término viscoso? ¿No es? Que sea, si normalmente consideramos la viscosidad normal del agua y a esto le ponemos que se vuelve como el aceite, la capacidad de moverse va a ser más lenta. Entonces eso va a ir cambiando el entorno del lugar donde se produce la lesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de la vasodilatación? ¿O de los cambios vasculares? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Seguimos entonces. ¿Puede explicar de nuevo el punto 3 de la viscosidad, por favor? Bien. Como hay aumento de la permeabilidad vascular, el vaso se ha aumentado de volumen. ¿No? Si teníamos un vasito de este tamaño, tenemos un vaso de este tamaño. Por ende, va a aumentar aquí, va a aumentar las células, va a aumentar los líquidos y esto va a aumentar la presión hidrostática, ¿no es cierto? Pero al aumentar esto, va a aumentar la permeabilidad del endotelio. No olvidemos que el endotelio tiene ¿qué tipo de células? Tiene un epitelio plano, ¿no es cierto? Como va a haber más aumento de volumen aquí, estos espacios entre célula y célula van a hacerse más amplios. Al hacerse más amplio, el líquido va a fugar más fácilmente al exterior. ¿Y qué es lo que va a quedar acá? Lo que no pueda pasar por esta abertura, que inicialmente son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que van a tener otro proceso de pase a través de esa abertura que se abre. Entonces, al fugar líquido, aquí se van a ir concentrando cada vez más células inflamatorias como leucocitos y eritrocitos, haciendo que se haga más viscoso. ¿Se entendió? Lo mismo, ¿no? Un signo distintivo de lo que es la inflamación aguda es el escape de líquidos del intravascular al intersticial, lo cual se va a conocer como un exudado. Y esto lo que va a causar es un edema inicialmente localizado por la trasvasación del líquido intravascular al intersticial. ¿Ya? Si bien la dilatación de los vasos por los mismos mediadores, óxido nítrico, vitamina, produce esto, también hay otro tipo de ayuda a que se fugue el líquido al intersticial, que se llama formación de hiatos. Hiatos quiere decir, si hay una célula que está unida a con este espacio, el hiato quiere decir que se forma una abertura más amplia. O sea, un hueco, un espacio, una entrada por donde puede transcurrir líquidos, células y proteínas, ¿no? Esto puede ser por mediadores químicos como la histamina, la leucina y antileucotrienos, que lo producen principalmente los glóbulos blancos, dentro de ellos el mastocito. ¿Ya? Esto puede ser originado por daño endotelial directo, como la necrosis, ¿no? La extravasación del daño vascular directo es directo, inmediato, ¿ya? Y esta lesión, su proceso de recuperación puede durar de varias horas a varios días, hasta que los vasos dilatados se trombosan para cortar el proceso inflamatorio. Normalmente vemos arriba un vaso, ¿ya? Vemos el endotelio, los glóbulos blancos, las proteínas. Miren el espacio que hay entre célula y célula, prácticamente no hay, ¿no? Cuando hay una alteración en las células endoteliales, estas se retraen por acción directa de la glucosinina, el óxido nítrico y la histamina. Miren el espacio que hay entre célula y célula. Ese espacio facilita a que el líquido, como se plasma, fugue al intersticial produciendo edema. Dentro de ello también van a empezar a
a fugar o a pasar los glóbulos blancos, principalmente los mastocitos. ¿Ya? Cuando esto es mediado por sustancias endoteliales, como por ejemplo la histamina, la bradicina, el óxido nítrico, hace que esta célula como se encogiera para que esto tenga más espacio y se pueda fugar. Pero también existe el otro tipo, que es por acción directa, por daño en el endotelio, en la célula propiamente dicha. ¿Y esto qué es lo que produce? La destrucción de lo que es el endotelio, y va a haber fuga, tanto por los espacios que había antes o por pedazos de membrana que han quedado por la destrucción. Típicamente, la radiación, las quemaduras pueden producir estos daños directos sobre el endotelio y causar esta fuga de líquido. ¿Alguna duda hasta ahí? Estos son los hitos endoteliales. Lo mismo trata de decir aquí, la lesión indirecta mediada por histamina, leucotrienos, duran, es de corta duración, que es lo que produce que la célula, como se retrayera, y produce que estos espacios sean más grandes, pueda fugar plasma al intravascular, al intersticial. La lesión directa, que lo esquematizaba igual a la otra imagen, vemos una célula que ha sido agredida por un agente, ya sea químico, en este caso, o físico, ya sea una quemadura eléctrica, ya sea una quemadura por fuego, en el cual se ve comprometida la membrana celular, y hay esta fuga tanto por la hendidura como por lugares donde se haya alterado la continuidad de la membrana celular. Y la lesión dependiente del leucocito, ¿no? Este es un daño directo originado netamente por los glóbulos blancos, dentro de ellos los macrófagos. Ellos van y se localizan principalmente en los alveolos. Este es un daño que pasa bastante frecuente en los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, tipo COVID, que pasó recién, ¿no? Y puede ser de corta o larga duración, dependiendo si el proceso se corta o no. Estos causan daño directo en la membrana por lesión del mismo macrófago y por lo mismo, ¿no? Hay salida de líquido por la hendidura y por los espacios nuevos que se han formado por destrucción del endotelio. ¿Alguna pregunta de los cambios vasculares? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bien, vamos a ver ese examen. Bien. Mencionábamos que había cambios vasculares y los cambios celulares. En los cambios celulares, netamente, derivan a raíz de los cambios vasculares, ¿no? Como el cambio en el calibre, en el tamaño, hace calor aquí, en el tamaño de los vasos, esto va a originar que las células defensoras, principalmente los glóbulos blancos, causen que estos primero se marginen, migren y posteriormente transmigren. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente decíamos que el flujo era laminar, tanto de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, para evitar este tipo de proceso, incluso la trombosis, ¿no? Lo que está esquematizado aquí es que un glóbulo blanco, principalmente un mastocito, tiene receptores al igual que el endotelio, ¿no? Aquí tenemos el glóbulo blanco que sí tendría que seguir su flujo laminar en el intravascular, pero por algún motivo se está marginando, y al marginarse, atraído por estos receptores de integrina que se encuentran aquí, perdón, de selectina, que se encuentran en la membrana de endotelio, es que llegan, se conectan o acoplan si quieren, y pues van rodando hasta el lugar donde está la lesión que permite su fuga, y este se convierte en un mastocito posteriormente. O sea, llega, se conecta a través de estos receptores. Si tenemos el endotelio, y el glóbulo blanco que se va acercando. Aquí, en el endotelio, tenemos un tipo de receptor que se llama selectinas. Y las selectinas hay de diferentes tipos, pero basta que sepan que son selectinas, como las selectinas P, las selectinas E.
que ¿cuál es su función? Unirse con las integrinas, que son otro tipo de receptor, que está en el glóbulo blanco, para que éste acople con una llave y lo pegue. Y como ven, los glóbulos blancos tienen múltiples integrinas y aquí también hay bastantes selectinas y van haciendo que este vaya dando la vuelta como si estuviera caminando como una pelota hasta llegar al lugar donde está abierta la hendidura. ¿Para qué? Para que este macrófago pase al intersticio, al lugar donde está la lesión. ¿Se entendió? Entonces, los eventos celulares son tres básicamente, que son marginación, migración y transmigración, mediados por receptores, los cuales son selectina e integrina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era su pregunta de examen? ¿Cuáles son los fenómenos celulares? ¿Cuáles serían? Dentro de los fenómenos celulares, mediados por qué tipo de selectores están. Inciso A. Bien, ¿no? Entonces, para que vean más o menos cómo va a ser su examen, yo no voy a pedirles conceptos, voy a pedirles que encierren. Doctor, entonces esto es lo que pasa, digamos, en las reacciones celulares, que era por el cambio de flujo. Exactamente. Pero también puede ser, o sea, sexo físico, digamos, el año pasado la quimiotaxia. Es parte de esto, ¿no? La quimiotaxis, ¿qué es lo que ya se produjo la transmigración? Ahora tenemos este macrófago aquí. Este macrófago tiene microglándulas que se liberan. ¿Qué quiere decir quimiotaxis? O sea, llamar mediante mediadores, ¿no? Entonces, dentro de ellos, este también libera histamina, libera factores tumorales, factores de necrosis tumoral alfa. Y eso llama a la célula, o sea, llamar a la célula. ¿Qué quiere decir quimiotaxis? Nada más. Como les mencionaba, la adhesión y transmigración anterior, ¿no? Es mediado por químicos que modulan la expresión y avidez para la molécula de adhesión. Básicamente traduce que receptores del endotelio que se unen a los glóbulos blancos para que puedan llegar al lugar de la lesión, atravesando el lugar donde tiene más amplio la salida. ¿Ya? Bien, como les mencionaba, ¿no? Estos receptores son de selectina. Las selectinas se encuentran en el endotelio, pueden ser P, pueden ser L, además de ellos oligosacáridos, ¿no? Mucoproteínas tipo mucina, inmunoglobulinas tipo ICAM1 y BCAM1, además de la integrina y la mucoproteína tipo mucina. ¿Qué quiere decir esa abreviación? ¿No? ICAM1 quiere decir molécula de adhesión intercelular, entre célula y célula. ¿Ya? BCAM quiere decir molécula de adhesión vascular. ¿No? Entonces, que solo medían la adhesión, migración y transmigración de los glóbulos. Y eso va a asociar a que las integrinas de los leucocitos tengan una unión más fuerte. La adhesión y migración leucocitaria depende de la activación del endotelio. ¿Esto qué va a producir? La activación del endotelio va a producir un reordenamiento de los leucocitos. O sea, el endotelio lastimado, que se produce una lesión, va a hacer que a través de los cambios vasculares los leucocitos empiecen a marginarse, ¿no? Y posteriormente al marginarse se van a activar los receptores de integrina y selectina para posteriormente migrar, ¿no? Esquemáticamente, aquí vemos los receptores de integrina que se activan por estas quimiosinas, que no son nada más que micromoléculas que van a ir a activar este receptor. O sea, es decir, tenés que activarte para unirte a la selectina, ¿ya? Y una vez se activa, tiene esta forma. ¿Ven? Miren, aquí como si estuviera cerrado, aquí está abierto. Entonces, una vez activado, va a ir a las selectinas y se va
adherir fuertemente. ¿Para qué? Para que empiece a rodar y transmigrar. ¿Se entendió? Ahora, pregunten. Dentro de la quimiotaxis, ¿no? ¿Qué es esto? Es una locomoción orientada hacia un gradiente químico que generalmente se produce por una lesión bacteriana. ¿No? Esto tiene con el sistema de complemento. El sistema de complemento no es nada más que múltiples proteínas, que son 20 proteínas alrededor. Dentro de ellas la más significativa, el C1, el C3, C4, C5A. Estas proteínas es como si vayan y marquen el lugar de la lesión para que se produzca mayor adhesión de los leucocitos. ¿Ya? Además de ello, va a haber mucha liberación de citoquinas para que haya mayor flujo de células. El típico ejemplo es cuando tenemos un pulmón donde llegó ya sea una bacteria de tuberculosis, una bacteria de Streptococcus pneumoniae o cualquier bacteria, llega al alveolo y este no es capaz de combatir. Llega al alveolo, van los macrófagos alveolares, intentan fagocitar este germen y no pueden. Llega otro y no puede. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van englobando macrófagos, y al no ir pudiendo eliminar, estos se van degranulando, liberando histamina para producir mayor flujo de glóbulos blancos hacia la lesión por el daño endotelial que está produciendo. No olvidemos que el endotelio también está en los pulmones. Si tenemos el alveolo, que es un acino, ¿qué hay posterior al alveolo donde se produce la hematosis? Un capilar alveolar. ¿Para qué? Para que tanto el oxígeno circule hacia el endotelio como las células vayan hacia el alveolo. ¿Se entendió? Sí. Dentro de lo que son la liberación de las citoquinas, hay la producción por el metabolismo de ácido araquidónico. ¿Y ¿cuál es la función? Tiene la función de mediar la inflamación liberando más prostaglandina E. ¿Para qué? Para que lugares, independientemente de donde sea la lesión, se inflamen y causen dolor. ¿Ya? Entonces, si tenemos más células inflamatorias, como los leucocitos, van a llegar a seguir desgranulándose. ¿Para qué? Para activar el estallido oxidativo. No olvidemos la anterior clase, ¿no? El organismo produce reactantes inflamatorios o reactantes de oxígeno, los radicales libres, para producir también lesión tanto al microorganismo como a las células que se ven involucradas. ¿Ya? ¿Para qué? Todo esto se produce para modular la adhesión de más células inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Todos estos cambios, liberador, factor de necrosis tumoral, histamina, interleucina 6, radicinina, lo que va a hacer es que las moléculas de adhesión se activen y el proceso de adhesión celular al endotelio sea más fuerte y atraiga más células inflamatorias al lugar para seguirlo combatiendo. ¿Se entendió? ¿Seguro? Hablábamos que toda adhesión es mediada por un receptor. Desde que nacemos, nuestras madres nos transmiten ciertas defensas y ciertas proteínas con las cuales nos defendemos inicialmente. Y esas proteínas se expresan como receptor tipo TOL, ¿no? Receptores transmembranas, ¿no? De proteínas G, receptores para integrinas y receptores para opsoxinas. Lo más perfecto. Y esquemáticamente, ¿qué quiere decir eso? Ingresa el microorganismo a nuestro torrente, a nuestro sistema, cualquiera sea, tiene en su superficie
receptores con moléculas que lo hacen diferente. ¿Ya? Y si nosotros, nuestra madre estuvo expuesta a este tipo de germen, va a tener un receptor tipo TOL, que es este larguito que está aquí, y este receptor CD4, que lo van a reconocer a este germen. Una vez reconocido el germen, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a acoplar para que posteriormente exista una fagocitosis del mismo, o sea, ingestión del mismo. ¿Y esto qué va a hacer? Reconocimiento y fijación del germen. Este mismo lo engloba la partícula y posteriormente lo destruye. ¿No? Esquemáticamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo reconoció el germen, activa el proceso de fagocitosis, el mismo germen se va a ser introducido a la célula y este va a formar una vacuola donde este germen va a destruirse. Y esa destrucción va a mediar a que se formen más antígenos para otra posible infección del mismo y evitar que se desencadene un proceso infeccioso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo mismo, un poquito más esquemático, tenemos el germen, se fija, ¿no? Existe esta formación de como pedículos del glóbulo blanco, el cual tiene la finalidad de englobar al germen. ¿Para qué? Para introducirlo y formar vacuolas y en estas vacuolas se pueda eliminar el germen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre la fagocitosis. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien. Ya vimos que todo agente agresor desencadena una respuesta protectora y esta respuesta protectora es inflamación. ¿Para qué? Para eliminar el agente agresor y tratar de responder a la normalidad del ser. Lo que en condiciones normales cada uno de nosotros hace todo el tiempo, ya sea ante un resfrío, ya sea ante un corte, ya sea ante cualquier evento lesivo que tengamos. Pero hay oportunidades en las cuales hay defectos de todas estas funciones, que son defectos con los que algunos pacientes nacen, ¿no? Algunas deficiencias genéticas en las moléculas de lesión, la selectina y integrina no están presentes, o si están presentes, están con una forma anómala, ¿ya? Defectos genéticos en la función de fagolisosoma, o sea, puedo tener la molécula de adhesión, llega hasta el mastocito, este lo encapsula, pero no puede hacer una lisis del mismo porque no lo puede lisar. Le hace la vacuola, pero no lo puede eliminar, lo encapsuló. Hay otros que tienen deficiencia adquirida de los neutrófilos no cumplen su función o no se degranulan, no llaman más neutrófilos. Y defectos genéticos en la actividad microvisible. Podemos tener todo, se unió el selector, hizo su fagocitosis, tiene su fagolisosoma, pero su química, su composición de la célula no le da para destruirlo. Es como los policías van, agarran uno de los topos del cuarto anillo, como no hay nadie que denuncia, lo liberan a las 2 horas, ¿cierto? Entonces llega, lo encapsula, lo engloba, pero no tiene la capacidad para destruir esa germen, por lo tanto sigue cometiendo la misma lesión, sigue cometiendo el mismo daño. ¿Ya? Bien. Y como todo tiene un principio y un fin, la respuesta inflamatoria aguda es regulada por agentes inflamatorios originados por una moxa. ¿Qué quiere decir? La quemadura vino y lesionó el endotelio, pero la quemadura no va a estar todo el tiempo quemándole, no va a estar todo el tiempo haciendo la función de lesionar ese endotelio. Vino, se fue y ahora queda el proceso de regulación. ¿Cómo se regula? A través de los mediadores inflamatorios. ¿Para qué? Para que se trate de solucionar el daño a la célula. Mucho va a depender
del tiempo en que estuvo expuesta a la lesión y de la extensión de la lesión para ver cuántos días, horas o meses tarda en recuperarse. ¿Ya? Sabiendo que en el cuerpo hay sustancias proinflamatorias como cuáles mencionábamos, las químicas, la vitamina, la racemina, el óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. ¿Ya? Así como hay sustancias proinflamatorias, también hay sustancias antiinflamatorias, tanto del cuerpo como lo que podemos dar nosotros. Ahí entran los fármacos, como cuál, una yoga para que pudieran. El famoso paracetamol. Ustedes lo ven y lo leen, el famoso paracetamol. ¿Qué es lo que hace el paracetamol? Bloquea todo el ciclo de metabolismo del ácido araquidónico, evitando a través del bloqueo de la ciclooxigenasa 1 y 2 la conversión a prostaglandina E. La prostaglandina E produce inflamación y produce dolor. En esa parte, la última parte, es la que nosotros podemos actuar como mediadores químicos de la inflamación. Ya habíamos mencionado uno, la histamina, ¿no? Generalmente producida por los mastocitos. También algunas plaquetas se encuentran en los macrófagos, en los gránulos de los macrófagos. Y se libera sangre periférica trayendo más mastocitos y más células inflamatorias al lugar de la lesión. La serotonina es un neurotransmisor que al liberarse de plaquetas, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Está asociado con la fiebre, está asociado con el dolor. Porque a raíz de la histamina, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una roncha, un aumento de volumen, pero no tiene dolor. Cuando se libera serotonina, ya tenemos fiebre y tenemos dolor. Las proteínas plasmáticas, como les mencionaba, el sistema de complementos son más de 20 proteínas, ¿no? Que tienen la función de adherirse a cualquier agente agresor, ya sea un microbio. ¿Para qué? Para hacerlo más visible al sistema inmunitario y que estos vengan a adherirse a él, ¿no? Dentro de ello también existe el sistema de coagulación, sistema que permite que active la trombina y la formación de fibrina. Entonces, el sistema de complemento, además de que tenemos por un lado la inflamación, si fuese un corte, también activa los factores de coagulación para que se forme el trombo blanco y después el trombo rígido, ¿no? Facilitando la mayor adherencia de plaquetas en esa lesión para que se evite la pérdida de sangre. Dentro de lo que son varias proteínas, son 20 las proteínas del sistema de complemento. De las 20, las más representativas son el C3, C5, ¿no? Que se lo asocian a la anafilatoxina, ¿no? Estimula la liberación de histamina y de serotonina, vasodilatación y termoilina. El C5 activado es el quinoatrayente de leucocitos y el C3b es una oxoxina. Oxoxina quiere decir que lo marca, ¿no? El C5a, quinoatrayente, que llama más leucocitos al lugar de la lesión. Y lo que es el C3a y el C5a, que lo que hace estimula la liberación de histamina, nada más. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que generalmente son liberados igual por mastocitos, ¿no? Produce que se haga mayor adhesión endotelial, ¿no? Además de ello, mayor liberación de citomediadores químicos para atraer más células, factores de crecimiento, óxido nítrico dentro de ellos también. Y esto media una respuesta sistémica en fase aguda, asociada a la fiebre en la lesión, letal, anorexia, ¿no? Manifestaciones sistémicas, si proceso infeccioso inflamatorio grande, asociado a la hipotensión. Si tenemos ese proceso que inicialmente empezó en manos, pero no se pudo contener, ya sea por diferentes causas, dentro de ellas que el cuerpo no es capaz de destruir la lesión, no olvidemos que la histamina, los óxidos nítricos se siguen secretando y van a ir liberando tanto que van a ir haciendo una vasodilatación generalizada.
esa vasodilatación generalizada va a repercutir sobre la presión. Porque la presión no es nada más que el reflejo de qué? ¿Cómo se define presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Y el que diga que es la fuerza que ejerce en la sangre sobre los vasos, está mal. El estudiante de medicina no puede responderse, y más en su tercer año. ¿Cómo se define la presión arterial según fisiología de Guyton, segundo año? Y así lo sabe el que vende gelatina afuera, vale. Así no podemos responder en tercer año. ¿Cómo se define presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? ¿Ah? La presión arterial no es nada más y nada menos que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. No es presión. No es presión, netamente, no es la presión que es, porque si disminuimos la frecuencia cardíaca, ¿qué va a disminuir? ¿Ah? Si disminuimos la frecuencia cardíaca, ¿qué va a disminuir? ¿Ah? Va a disminuir el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco normalmente en condiciones fisiológicas, ¿cuánto ml es? 5.000. ¿Ah? 5.000. No, eso por mí. Y ya eso sumado en un minuto. En una contracción, una sístole, ¿cuánto se estima que elimina? Okay. ¿Ah? ¿Cuánto? 70. Dependiendo del libro que leas, ¿no? Va de los 70 a los 120, hasta los 110, incluso otro de los 90 hasta los 100, dice. Pero si disminuimos la frecuencia cardíaca, el volumen va a disminuir sin repercutir, sin necesariamente disminuir la presión que ejerce sobre él. Tenemos menos volumen y el volumen va a disminuir la resistencia vascular periférica y eso va a disminuir la presión. ¿Ya? Bueno, y como consecuencia de la dilatación generalizada que hay mediada por la histamina y los otros mediadores, va a haber una taquicardia refleja. El cuerpo va a tratar o va a tomar como si me faltara líquido, si me faltara sangre, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Mandar, bombear más hacia el lugar de la lesión. ¿Ya? Bueno, y en algunos casos el factor de necrosis tumoral, ¿no?, actúa sobre el volumen, la masa del cuerpo, ¿no?, promoviendo aumento o disminución del mismo. El óxido nítrico principalmente produce vasodilatación, ayuda a formar radicales libres, inhibe la agregación y adhesión plaquetaria, recluta más leucocitos y forma metabolitos antimicrobianos. Como resultado de la inflamación aguda, ¿qué es lo que se espera en el cuerpo? Esperamos que se resuelva, en el mejor de los casos, la lesión, ¿no? Y ello va a producir una cicatrización, sustitución. No olvidemos que cuando hay una lesión celular grave, no vuelve a ser la misma célula, vuelve a ser reemplazada por tejido celular subcutáneo, ¿no?, el cual no va a tener la misma función, pero va a tener algo de similar función. O puede progresar a una inflamación crónica. Cuando el cuerpo no es capaz de que el proceso inflamatorio se corte en un tiempo determinado, la inflamación se cronifica, se hace más y más, se libera más y más mediadores en vez de cortarse, y todo el tiempo va a haber consumo de células inflamatorias, liberación de mediadores inflamatorios, citoquinas, proteínas inflamatorias que van a llegar al lugar de la lesión y seguir lesionando. El típico ejemplo, las artritis reumatoideas, ¿no? Las artritis reumatoideas, ¿qué es lo que van a producir a largo? Es un proceso que empieza siendo agudo y posteriormente por persistencia de los mediadores inflamatorios producen lesión del cartílago articular, el cual lo va destruyendo gradualmente. Y es por eso que las artritis reumatoideas necesitan corticoides. Los corticoides modulan la respuesta inflamatoria, o sea, la cambian.
Una respuesta inflamatoria desde el punto de vista anatomopatológico va a presentar úlceras, ¿no? Una lesión de contigüidad, va a producir una inflamación supurativa o purulenta con leucocitos y células necróticas en su interior. Esa inflamación puede progresar a una fibrosis con aumento de la permeabilidad vascular, cambios de la arquitectura, ¿no? Y la inflamación serosa puede acumular líquido tisular indicando aumento de la permeabilidad. ¿Cuál es la característica principal de la inflamación aguda? El edema. Ese edema puede estar asociado a úlceras, ¿no? Y además de áreas de fibrosis. ¿Alguna duda, alguna pregunta también? ¿Alguna duda antes que pasemos a la otra? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces la inflamación aguda. La inflamación desde todo punto de vista es fisiológica. Si no hubiera inflamación, todo el mundo, proceso inflamatorio infeccioso, lo liquidaría. ¿Qué es lo que hace la inflamación? Tratar de librarme del agente agresor, ya sea físico, químico o una bacteria, proceso infeccioso. En caso de las quemaduras, ¿no? Las quemaduras eléctricas, las quemaduras por sol, ¿qué es lo que va a hacer? Cicatrizar el lugar. Si no hubiera proceso inflamatorio, no se cicatrizaría, el paciente se desangraría, perdería líquido y se sobreinfectaría. La inflamación es una respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, pero llega un punto en el cual o sana o se perpetúa. Ya cuando se perpetúa es donde nos causa daño, ¿no? Si no tuviéramos respuesta inflamatoria, ¿ustedes creen que se hayan sanado de un resfrío? La mayoría de aquí ya se hubiera muerto. Entonces, la inflamación es una respuesta fisiológica que intenta llevar a la normalidad lo más que se pueda al cuerpo. ¿Cuándo se vuelve patológica? Cuando los mediadores inflamatorios se perpetúan y causan más daño que bien. Principalmente el más característico, la artritis reumatoidea. ¿Ya? Así como hay una lesión una inflamación aguda, también existe la inflamación crónica, ¿no? Que es una duración prolongada, se activan múltiples signos simultáneos de inflamación activa, destrucción tisular e intentos de curación, ¿no? Se puede dar ante infecciones persistentes, ¿ya? Exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos y autoinmunidad. Dentro de la autoinmunidad, el más característico, lúpula, artritis reumatoidea y todas las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Las infecciones persistentes, ¿cuál creen la más frecuente aquí en Bolivia? La tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una respuesta inflamatoria crónica que sin tratamiento, ¿qué es lo que produce? Destrucción del parénquima pulmonar. ¿Ya? Exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Antiguamente ponían el techo, el cielo falso, ¿no? Con un material que era altamente cancerígeno. De ahí, a partir de ese artículo que salió hace como unos 15 años, se cambiaron todos los cielos rasos porque estaban asociados tanto a la inhalación de nosotros como lo que colocaban por el asbesto que tenían todas estas placas que colocaban en el cielo falso. La inflamación crónica es un proceso ya, como he dicho, prolongado, ¿no? Que puede ser después o continúa a un proceso inflamatorio agudo que no se contuvo, ¿ya? Y puede haber múltiples intentos repetidos de inflamación aguda. ¿Qué es lo que va a variar? Que estas células se caracterizan por infiltración de células mononucleares. Hasta el otro, veíamos que había macrófagos. ¿Qué quiere decir? Los macrófagos no son más que células que tienen múltiples núcleos. Macrófagos o neutrófilos, que son así, subnúcleos. Esta célula está presente en todo proceso inflamatorio agudo. Pero en el proceso inflamatorio crónico, esas células ya no se ven y se ven solo los mononucleares,
¿Qué quiere decir? Que se tiene un solo núcleo. Además de ello, ¿qué va a haber? Va a haber una destrucción tisular marcada. O sea, va a haber una distorsión de la arquitectura de cualquier órgano si lo miramos al micrófono. ¿No? Va a haber varios intentos de cicatrización, más sustitución del tejido conectivo, seguido de generación de nuevos vasos en el lugar afectado. La infiltración por células mononucleares, los macromos que derivan de los monocitos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Esto tiene una importancia porque los productos biológicos que se secretan en la inflamación crónica que existe causan un mayor reclutamiento de monocitos y esto a su vez causan más adhesión de moléculas al endotelio o al lugar donde se encuentra la adhesión, produciendo más daño, más liberación de histamina, de serotonina, de óxido nítrico, de interleucina 6. Por ende, el proceso se perpetúa a no ser que se haga el diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿No? Lo que ya habíamos visto, la marginación, la transmigración de lo que es el mastocito hasta llegar al intersticio para producir más daño. Otras células de la inflamación crónica que se pueden encontrar en un extendido, en un proceso inflamatorio crónico, de cualquiera sea, ya sea pulmón, articulación, vamos a ver células plasmáticas que no son nada más que las células mononucleares que tienen mayor contenido de plasma, como lo vemos ahí. Una célula un poco más estructurada que se llama plasmática, ¿no? Los linfocitos, que son glóbulos blancos de un solo núcleo, pero que tienen cierto espacio en el citológico, este espacio blanquecino que ven acá, ¿ya? Y las células cebadas, que no son nada más que mastocitos con múltiples glándulos, que estos se liberan mayor producción de histamina, al igual que los eosinófilos, que tienen dos núcleos, a diferencia de los mastocitos, parecen herraduras, pero que tienen estas vesículas en su interior, las cuales están llenas de histamina, que al producir la transmigración, llegar al lugar del intersticio, producen liberación del mismo y trayendo más células inflamatorias al lugar. Dentro de los efectos sistémicos de la inflamación crónica, sobre todo, ¿no? ¿Qué causa un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? El cual, la primera manifestación, ¿cuál es? La fiebre, mediada por la interleucina 6 del factor de necrosis tumoral, que son pirógenos como tal, ¿no? Además, asociado a las proteínas de fase aguda, que son el PCR principalmente, y la elevación de los leucocitos. ¿Cómo se me va a manifestar una inflamación crónica? Por el CIS, que le llaman respuesta inflamatoria sistémica, y dentro de él está la fiebre. ¿Qué es fiebre? ¿Qué es fiebre? ¿Hasta cuánto es normal la temperatura? ¿Y entonces fiebre de cuánto a cuánto llevamos? De 38 a 40 grados pasado 40 se llama hipertermia. ¿Ya? Y esta fiebre no es nada más que la respuesta ante interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ambos mediados y liberados a través de mastocitos, y la interleucina 6 también puede ser liberada a nivel de hepatocitos. Las proteínas de fase aguda, cuando se detectan todos estos mediadores, se libera a nivel hepático la proteína C reactiva, lo cual va a estimular la liberación de más leucocitos y va a producir mayor fiebre. Bueno, es un esquema en el cual vemos que la interleucina 6 llega al hígado y este produce proteínas, además del factor de necrosis tumoral, proteínas C reactivas, fibrinógenos. Estos van a llegar a la lesión, lo van a marcar y van a producir mayor liberación del mediador. Lo mismo, solo que aquí vemos más interleucina. Las interleucinas pueden ser liberadas por múltiples leucocitos, dentro de ellas macrófagos, ¿no? Vemos que puede liberar interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 6, ¿no? Interleucina 2. Como consecuencia, una inflamación defectuosa o un aumento de la susceptibilidad a infecciones,
¿no? Una inflamación excesiva como alergias o enfermedades autoinmunes. Cuando el cuerpo no puede frenar el proceso inflamatorio a raíz de una artritis reactiva, como por ejemplo, puede mediar indefinidamente la liberación de histamina, indefinidamente la liberación de óxido nítrico, factor de necrosis tumoral. Y si esta inflamación está localizada en una articulación, ¿qué es lo que va a hacer? Principalmente inflamarla y posteriormente degradarla y causar dolor. A la larga, ¿qué va a producir esa inflamación crónica? Que el paciente tenga repercusiones sistémicas, tanto cansancio, dolor, limitación funcional. Y si vemos un hemograma, si está todo el tiempo con respuesta inflamatoria, va a haber mucho requerimiento de células blancas, células rojas, va a haber un consumo marcado por el proceso inflamatorio crónico que va a determinarse por una anemia y una leucocitosis en el mejor de los casos, el cual va a predisponer que el paciente tenga más sobreinfecciones, más daño sobre su propio organismo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Algo que no haya quedado claro? Si ustedes leen este tema es larguísimo, no se centren en moléculas, no se centren en nombres de moléculas de adhesión, porque eso no se van a acordar ni cuando salgan mañana de su casa. Céntrense en lo que es más grande. ¿Qué hace la histamina? ¿Cuándo se libera la histamina? ¿De dónde se libera la histamina? ¿Cuáles son las funciones de la interleucina 6 del factor de necrosis tumoral? ¿Dónde vaya a actuar? Una inflamación aguda, ¿qué características morfológicas tiene? Una inflamación crónica, ¿qué características morfológicas tiene? La inflamación crónica, ¿qué respuestas sistémicas puede dar y por qué las da? ¿Qué es el CIRS? Que de aquí para adelante lo van a escuchar mucho. ¿Por qué se produce el CIRS? Porque de aquí para adelante ustedes no van a leer, no van a ir a ver un microscopio donde está la muestra, sino que van a ver pacientes con una articulación inflamada y él te va a preguntar por qué se inflamó. ¿Y qué le van a decir ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Es que la molécula de adhesión no se adherió adecuadamente o está muy adherida a su rodilla y eso hace que se hinche. ¿Qué es lo que le podrían responder a ese paciente? Mire señora, su rodilla se le ha inflamado, se le ha hinchado. ¿Por qué? Porque su cuerpo no reconoce sus células normales. Y al no reconocer sus células normales de su cuerpo, ¿qué es lo que hace? Las ataca, las va destruyendo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo para evitar que se siga destruyendo? Se defiende. Y al tratar de defenderse, lo que va a hacer manifestar es aumento del volumen para que vayan más células a tratar de solucionar el problema. Y en ese intento de solucionar el problema, causa mayor inflamación, mayor dolor y mayor daño a la articulación. ¿No? Entonces, yo lo que quiero es eso que aprendan. No cómo se llama tal molécula. Yo hasta ahorita me han preguntado eso. Pero sí, lo que bastante preguntan es por qué se llegó, por qué llegó con la mano hinchada si solo le pusieron una inyección ahí. Y ahí está. Todo proceso inflamatorio es mediado por un agente externo que produce una respuesta tanto de células como química. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Puede considerar como una inflamación crónica. Y en todo caso es un paciente que está en un cuadro en el cual son dolores insoportables, es muy fuerte. ¿La descomplicación sería como introducción de corticoide secundario? Pero si es por actividad mantenida, los corticoides están indicados. Ahora, es diferente que ese dolor empiece. La reumatoidea, por cierto, empieza de forma paulatina y gradual. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahorita tengo 36 años
empiezo con un dolor que empieza en las mañanas y se intensifica cuando yo me levanto, pero después va mejorando con el camino. Y día tras día va empeorando, va empeorando, va empeorando, va empeorando. Ese paciente quiere decir que tiene un proceso crónico y por lo tanto los corticoides ahí ayudan. Ahora, que me llegue de mañana con la pierna hinchada, con dolor agudo, aumento de volumen, ahí los corticoides están contraindicados. ¿Por qué? Porque ahí ha pasado un proceso infeccioso, lo más probable es que se haya hecho alguna artritis séptica por alguna causa que hay que investigar. Ahí no se da cuenta, ¿no? Pero cuando el proceso es pausado, prolongado en el tiempo, habla de un proceso de respuesta inflamatoria crónica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro?